Mi esposa se fugó con un falso director ejecutivo inmobiliario y lo llamó su alma gemela. Así que la dejé perseguir su sueño hasta que la verdad puso su mundo patas arriba. 48 horas. Yo, un hombre de 31 años, volví a casa temprano de una subasta de ganado en Denver a mediados de octubre. Se suponía que el evento duraría todo el fin de semana, pero los precios eran pésimos y apenas se movía ganado de calidad. Decidí irme temprano el jueves por la tarde pensando en sorprender a mi esposa, Vicky, una mujer de 29 años, con una cena en esa elegante casa de carnes de la que había estado insinuando durante meses. Necesitábamos desesperadamente tiempo juntos. Casados durante 5 años y juntos durante casi 8, las cosas definitivamente habían cambiado entre nosotros últimamente. No era abiertamente hostil ni nada, solo diferente. Ese cambio sutil cuando el corazón de alguien ya no está ahí, pero sigue haciendo las cosas por inercia. En el minuto en que entré por nuestro largo camino de grava, algo se sintió raro. Su coche estaba allí, pero no había luces encendidas, a pesar de que las sombras del atardecer se extendían por nuestra propiedad. Nuestro pastor australiano, Tucker, no salió corriendo a recibirme como siempre lo hacía. Entré a nuestra casa y estaba demasiado silencioso. Nuestra granja nunca estaba en silencio. Vicky siempre tenía algún programa de renovación de casas puesto, su lista de reproducción favorita de música country, o estaba haciendo videollamadas ruidosas con sus amigos. Pero esto era un silencio de cementerio. La llamé por su nombre 2 veces. Nada. Empecé a caminar por nuestra casa, una granja reformada de la década de 1920 en este rancho de 15 acres que habíamos comprado hace 3 años, cuando la tierra fuera de la ciudad todavía tenía un precio razonable. Lo primero que noté fue la ausencia de su chaqueta de diseñador favorita del perchero antiguo junto a la puerta, la que me había costado ahorrar 3 meses para comprarle la Navidad pasada. Luego sus botas de montar habían desaparecido. El gancho para las llaves donde solía colgar su llavero personalizado estaba vacío. Mientras subía las escaleras, cada paso en nuestros crujientes suelos de pino se sentía más pesado que el anterior. El armario de nuestro dormitorio estaba medio vacío, los percheros torcidos como si alguien hubiera agarrado brazos llenos de ropa a toda prisa. Toda su ropa de diseñador había desaparecido. Su caro maquillaje se había esfumado del mostrador del baño que acabábamos de instalar el mes pasado. Su mesita de noche estaba despejada de la novela romántica que devoraba semanalmente. Entonces lo vi, una nota en la isla de nuestra cocina, escrita con su caligrafía cursiva perfecta en la papelería personalizada que le había dado su madre. Decía: encontré a alguien que realmente me entiende. Es mi alma gemela. Este matrimonio aburrido ya no funciona. Me mudé con él. Un abogado te contactará para los asuntos del divorcio. Así de repente 5 años de matrimonio terminaron con una nota garabateada apresuradamente. Sin explicación, sin disculpas, nada más que un frío desprecio, como si fuera un tipo cualquiera que hubiera conocido en un bar. ¿La parte más extraña? No exploté. Debería haber estado golpeando paredes o llamándola sin parar, algo dramático. En cambio me senté en nuestra mesa de cocina de madera recuperada, sintiéndome extrañamente tranquilo, y llamé a mi abogado. Luego a mi hermano mayor, Mike. En el fondo creo que me había estado preparando para este momento durante meses sin admitírmelo a mí mismo. Los cambios en Vicky habían sido sutiles pero constantes. Comenzó cuando se hizo amiga de Stacy, su nueva compañera de trabajo en la oficina inmobiliaria. Stacy era una crisis de mediana edad ambulante envuelta en Lululemon, 2 divorcios, 3 sugar daddies y un negocio falso. Si la mala influencia fuera una persona, sería ella. Conducía un Mercedes alquilado que no podía permitirse y constantemente publicaba esas frases inspiradoras sobre subir de nivel y conocer tu valor en las redes sociales. A las pocas semanas de su amistad, Vicky cambió su cabello de castaño natural a un platinado con mechones rosas, renovó su guardarropa y comenzó a hablar sobre cómo necesitábamos mejorar nuestro estilo de vida. De repente mi esposa gastaba $400 en Botox, compraba bolsos de diseñador de los que nunca había oído hablar y llegaba a casa después de la medianoche de noches de chicas oliendo como si se hubiera rociado perfume encima. Había empezado a hacer misteriosos viajes de trabajo de fin de semana para mostrar propiedades que nunca parecían resultar en ventas reales. Una vez revisé su calendario por curiosidad, 3 visitas a condominios de lujo,
todas con Stasi etiquetada como agente de respaldo. Excepto que la oficina no sabía nada de esos listados, y aparentemente agente de respaldo también significaba bebidas y selfies en el spa. Nuestra intimidad desapareció por completo. Si intentaba besarla, giraba la mejilla. Cualquier intento de romance era recibido con excusas sobre dolores de cabeza o estar cansada. Luego vinieron los comentarios sobre nuestro aburrido estilo de vida rural, como nunca hacíamos nada emocionante, como sus amigas vivían en condominios de lujo mientras ella estaba atrapada jugando a ser granjera en nuestro rancho. Mi amigo una vez me dijo, si su mejor amiga es un desastre, ella solo está en espera. Debería haber escuchado. Stasi era la etiqueta de advertencia, y la ignoré. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas a la semana, gestionando subastas de ganado en 3 estados, volviendo a casa para alimentar caballos, arreglar cercas y mantener nuestra propiedad, mientras ella hacía contactos en bares de lujo con Stasi y sus amigas divorciadas. Incluso acepté subastas adicionales de fin de semana para ahorrar para la renovación de la cocina que tanto me había estado pidiendo. La terminamos el mes pasado. Aparentemente no fue suficiente para mantenerla interesada. Mike llegó 45 minutos después de que llamé, a pesar de vivir a 1 hora de distancia, trayendo una pila de pizzas aunque la comida era lo último en mi mente. Es 5 años mayor, establecido con gemelos y un negocio de construcción estable, siempre ha sido el constante que me cuidaba. Examinó la nota en silencio, luego ofreció ir a buscarla, el hermano mayor protector listo para armar un escándalo. Negué con la cabeza. Nos sentamos en el porche envolvente hablando hasta casi la medianoche, él distrayéndome con historias sobre el último torneo de fútbol de su hijo y problemas con un subcontratista. Cuando finalmente se fue prometiendo regresar mañana, deambulé por nuestra casa oscura, mirando todas las fotos que aún colgaban en las paredes, haciendo senderismo en Colorado, tirolesa en México para su cumpleaños, de pie orgullosos frente a esta casa el día que la compramos. Recuerdos que ahora parecían escenas de la vida de otra persona. Tucker finalmente salió de donde quiera que se hubiera estado escondiendo y se apretó contra mi pierna, sintiendo que algo andaba mal. Le rasqué detrás de las orejas, agradecido por la compañía. Se había alejado de pequeñas maneras que se fueron acumulando, noches fuera, esquivando el afecto con excusas, dolores de cabeza, agotamiento. Seguí buscando algo que ya no estaba allí. Resulta que estaba durmiendo al lado de una extraña con un plan de salida de 5 años. Mi abogado, Dan, es un excampeón de rodeo que montó con mi padre en la década de 1990. Hizo la transición al derecho inmobiliario después de una mala caída que le rompió la pelvis y nos ayudó a comprar nuestro rancho, 15 acres con la granja reformada, a unos 30 minutos de los límites de la ciudad. Lo conseguimos por $380,000, lo cual fue un chollo absoluto incluso hace 3 años. Los valores de las propiedades en nuestro condado casi se han duplicado desde que 4 importantes empresas tecnológicas comenzaron a construir campus cerca, trayendo oleadas de trasplantes de California con dinero para gastar. Conduje a la oficina de Dan a primera hora del viernes por la mañana, saltándome el cierre de la subasta al que se suponía que debía asistir. Su oficina existe en una cápsula del tiempo, sillas de vaquero desgastadas con detalles de tachuelas de latón, fotos descoloridas de él montando toros legendarios en las finales nacionales de rodeo de 1992, un venado de 12 puntas montado que consiguió en su cacería de 50 cumpleaños. El lugar huele a acondicionador de cuero, café y papeles viejos. Dan se sorprendió al verme antes de nuestra reunión programada sobre unos papeles de subasta. Le expliqué todo, la nota, la ropa que faltaba, lo inesperado de todo. Le dije que necesitaba proteger el rancho. Él asintió y abrió los documentos de nuestra propiedad. Después de varios minutos buscando en los registros del condado, su expresión cambió drásticamente. Bueno, maldita sea, murmuró. Según los registros, yo era el único propietario de toda la propiedad. El nombre de Vicky no figuraba en la escritura en absoluto, ni como copropietaria, ni siquiera en un anexo. No podía creerlo. Lo habíamos comprado juntos y habíamos usado dinero de nuestras 2 cuentas para el pago inicial. Habíamos sacado nuestros ahorros, $42,000 míos, $28,000 suyos, para el 20% de pago inicial para evitar el PMI. Dan comprobó 3 bases de datos separadas, sacando copias digitales de los documentos finales. Todo estaba solo a mi nombre,
la escritura, la hipoteca, los derechos minerales, todo. Mi firma era la única que aparecía en cualquier documento vinculante. No tenía sentido hasta que Dan señaló que, como agente inmobiliaria, Vicky habría sabido exactamente lo que estaba haciendo. Ella guió la documentación exactamente a donde quería que fuera. La pregunta era por qué deliberadamente mantuvo su nombre fuera de un activo valioso. Pero eso no fue todo lo que Dan encontró. Poseía otra propiedad solo a su nombre, una cabaña frente al lago comprada hace aproximadamente 2 años por $175.000. Se me revolvió el estómago. Hace 2 años, estábamos en medio de la renovación de nuestro baño principal y mejorando los establos de caballos. Habíamos estado comiendo comida de microondas durante semanas para ahorrar en materiales. ¿De dónde había sacado ese tipo de dinero y cómo había escondido la compra de una propiedad entera? Según los registros, pagó $125.000 en efectivo con una hipoteca de $50.000, comprada primero a través de una LLC y luego transferida a su propiedad personal 6 meses después. Cuanto más hurgaba Dan, más oscuro se volvía el panorama. Encontró un patrón de transferencias sistemáticas desde nuestra cuenta conjunta a su cuenta de ahorros personal durante los últimos 30 meses. Nunca lo suficientemente grandes como para llamar mi atención: $200 una semana, $350 otra, $500 alrededor del momento de la devolución de impuestos. Pero sumando aproximadamente $22.300 con el tiempo. Mis ganancias de la comisión de ganado estaban financiando su plan de escape secreto. Dan se quitó las gafas y me miró directamente. Había manejado casi 500 divorcios a lo largo de su carrera. Esto no era un comportamiento impulsivo, estos registros mostraban a alguien planificando metódicamente una estrategia de salida durante años. La propiedad separada, las transferencias ocultas, manteniendo su nombre fuera de nuestros activos, esto fue calculado. Vicky siempre se encargó de nuestras finanzas. Decía que yo era demasiado desorganizado. No le di mucha importancia hasta que Dan encontró transferencias constantes de nuestra cuenta conjunta a la suya durante 30 meses, solo unos pocos cientos a la vez apenas perceptibles. Agregando eso a una cabaña frente al lago que había comprado bajo una LLC y luego transferido a su nombre, y quedó claro que había estado construyendo su fondo de escape durante años. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté sintiéndome simultáneamente el tonto más grande del mundo y extrañamente aliviado de comprender lo que había estado sucediendo. En realidad, nada, dijo Dan con una pequeña sonrisa de complicidad. Esperamos. Ella te contactará tan pronto como consulte a un abogado y se dé cuenta de que el rancho está únicamente a tu nombre. Si mi suposición es correcta, he estado operando bajo la suposición de que tendrás que vender y dividir las ganancias. Exactamente 48 horas después de descubrir la nota, mi teléfono explotó con actividad. Llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, todos de Vicky, empezando precisamente a las 10:15 del domingo por la mañana. Estaba en el pasto arreglando una sección de cerca que Tucker había descubierto que estaba lo suficientemente suelta como para colarse, cuando empezaron a inundarme. Una notificación tras otra, cada mensaje más urgente que el anterior. El primer mensaje de voz era todo negocio, el mismo tono que usaba al llamar a posibles compradores sobre listados de propiedades. Necesitaba hablar sobre el rancho de inmediato. En el segundo mensaje de voz, se estaba filtrando la irritación sobre por qué no respondía. El tercero tenía desesperación: necesitábamos actuar rápidamente para vender el rancho antes de que el mercado de invierno se ralentizara. El cuarto me acusó de ser infantil por ignorarla. En la sexta llamada, su compostura se había disuelto por completo en súplicas: háblame, Ryan. Necesitamos hablar de esto como adultos. La ironía de esa petición de alguien que terminó un matrimonio de 5 años con una nota garabateada apresuradamente no pasó desapercibida para mí. Reenvié cada mensaje a Dan sin responder. Él respondió de inmediato: estrategia perfecta. Continuar el silencio de radio. Ella se está dando cuenta de que se ha equivocado gravemente. Alrededor de las 6:30 de esa tarde, Jack Wilcox, el padre de Vicky, llamó. A diferencia de mi tensa relación con su madre, quien siempre insinuaba que yo no era lo suficientemente exitoso para su hija, Jack y yo nos habíamos unido genuinamente. Un ingeniero mecánico jubilado me enseñó todo lo que sabía sobre la restauración de motores antiguos.
Habíamos pasado innumerables fines de semana en su impecable garaje trabajando en su preciado Chevy C10 de 1967 mientras Vicky y su madre iban de compras al centro comercial, al aire libre de lujo. Comenzó la llamada claramente agitado, diciendo que Vicky estaba teniendo un colapso total, afirmando que la había echado de su propia casa y que no discutiría los términos del acuerdo. Respiré hondo y expliqué metódicamente todo: volver a casa temprano, encontrar los armarios vacíos, la nota fría, descubrir la cabaña secreta junto al lago que había comprado sin mi conocimiento, el drenaje sistemático de nuestra cuenta conjunta durante años. Hubo un silencio total en su extremo mientras presentaba los hechos. Cuando finalmente respondió, su voz estaba cargada de decepción. Aparentemente ella les dijo a sus padres que habían estado teniendo problemas durante meses y que mutuamente decidieron separarse. Dijo que me había vuelto verbalmente abusivo cuando ella mencionó dividir los bienes de manera justa. La habían estado dejando quedarse en su habitación de invitados porque ella afirmó que yo había amenazado con cambiar las cerraduras si volvía. Esa manipulación me hizo hervir la sangre, pero mantuve mi tono uniforme. Nada de eso era remotamente cierto. La nota que encontré fue la única comunicación que tuvimos. Le expliqué la verdad, me dejó con una nota y sin explicación, y la propiedad ni siquiera estaba a su nombre. A diferencia de Vicky, Jack era un hombre de palabra. Volvió a llamar 3 horas después. Había hablado con ella directamente y le había mostrado el texto con una foto de su nota. Finalmente admitió lo que realmente sucedió. Jack y su esposa no apoyaron cómo manejó esto. Así no es como la criamos, fueron sus palabras. Exhaló pesadamente y explicó que siempre había tenido el enfoque de su madre hacia las finanzas, secreto, siempre manteniendo cuentas separadas, manteniendo las opciones abiertas. Debería haberme advertido hace años cuando vio que ella insistía en cuentas bancarias separadas incluso después del matrimonio. Su esposa había hecho trucos similares al principio de su matrimonio hasta que él descubrió sus tarjetas de crédito secretas y amenazó con divorciarse si continuaba. El paralelismo explicaba mucho sobre el comportamiento de Vicky. Había aprendido el engaño financiero en casa. Cuando Jack preguntó por mis planes para el futuro, le dije honestamente que todavía lo estaba descubriendo, pero definitivamente no iba a vender el rancho. Este lugar se suponía que era nuestro hogar para siempre, y todavía quería eso para mí mismo. No te culpo ni un poco, respondió Jack. Entre nosotros pensaba que yo estaba saliendo ganando en este asunto. El nuevo tipo con el que se había relacionado, Jason Algo, había pasado a recogerla ayer. Conducía un coche deportivo europeo alquilado que probablemente no podía permitirse y usaba más joyas que la esposa de Jack. Su intuición de viejo decía que este tipo no iba a durar mucho. Después de colgar, la curiosidad me llevó a revisar las redes sociales, algo que normalmente evitaba. El Instagram de Stacy estaba lleno de referencias apenas veladas a la situación. Fotos de ella y Vicky en restaurantes caros con subtítulos como mejorando su vida, y los hombres nunca saben lo que tuvieron hasta que se va. La audacia era asombrosa, viniendo de una mujer de 38 años que había quemado 2 matrimonios y se rumoreaba que salía con su jefe casado. Los comentarios de su círculo variaban desde predica, chica hasta su pérdida, y viviendo tu mejor vida ahora. Me pregunté si alguna de ellas conocía la verdadera historia o si todas operaban bajo la narrativa de víctima de Vicky. Deshabilité todas mis cuentas sociales esa noche y me senté en el columpio del porche con Tucker. Había estado inusualmente pegajoso desde que Vicky se fue, a pesar de que ella se quejaba constantemente de que perdía pelo y lo desterraba al cuarto de barro cada vez que sus amigos sofisticados visitaban. Los perros tienen mejores instintos sobre las personas de lo que les damos crédito, y sin embargo aman incondicionalmente de todos modos. Apoyó la cabeza en mi rodilla y miró hacia arriba con esos ojos marrones leales. Al menos alguien en esta casa tenía emociones genuinas. 3 semanas después de encontrar la nota, estaba reconstruyendo la cerca en el Pasto Sur cuando el coche de Vicky entró a toda velocidad por el camino de entrada, levantando grava y polvo. Finalmente se había dado cuenta de que el rancho no estaba a su nombre. Ni siquiera dejé mis herramientas, seguí martillando postes mientras ella se dirigía furiosa a través del campo hacia mí. Se veía diferente. Cabello rubio recién teñido, jeans de diseñador metidos en botas caras que definitivamente nunca habían visto trabajo de campo real, joyas llamativas que probablemente costaban más que nuestra hipoteca mensual.
Estaba interpretando el papel de la chica de ciudad sofisticada que había superado a su esposo de campo. Necesitamos hablar sobre el rancho, exigió, sin siquiera molestarse en decir hola. Yo seguí trabajando. ¿Me oyes? Necesitamos discutir la venta de este lugar. Mi abogado dice que debemos ponerlo a la venta de inmediato. Finalmente levanté la vista. Nada que discutir. No está a la venta. Su rostro perfectamente maquillado se torció en confusión. ¿Qué quieres decir con que no está a la venta? Tenemos que dividir nuestros bienes. No respondí, simplemente saqué otro poste de cerca de la caja de mi camioneta. Ryan, deja de ser difícil. Ambos sabemos que tenemos que vender y dividir el dinero. Ya hablé con mi agente para ponerlo a la venta. Me mantuve en silencio por otro minuto mientras ella se ponía cada vez más nerviosa. Finalmente dije, probablemente deberías revisar los registros de propiedad antes de hacer planes. Entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? El rancho no está a tu nombre. Nunca lo estuvo. ¿Te aseguraste de eso cuando lo compramos? La confusión en su rostro era casi cómica. Eso no es posible. Lo compramos juntos. Me encogí de hombros. La escritura dice lo contrario. También la hipoteca. Compruébalo tú misma. Su rostro pasó por una serie de expresiones: incredulidad, confusión, luego un horror creciente al darse cuenta de que estaba diciendo la verdad. Pero ambos pagamos el pago inicial. Sí. Y tú arreglaste toda la documentación. Te aseguraste de que todo estuviera solo a mi nombre. Supongo que te jugaste en contra. Ahí fue cuando la conversación cambió. De repente se volvió dulce y razonable, preguntando si podíamos hablar de esto como adultos. Me siguió por el pasto como un cachorro perdido mientras yo seguía trabajando. Cuando eso no funcionó, cambió a la culpa. No recordaba cómo habíamos encontrado este lugar juntos, cómo ella había ayudado a diseñar el diseño, cómo había apoyado mi carrera. Finalmente me detuve y la enfrenté. ¿Te refieres a cómo me apoyaste robando $22,000 de nuestra cuenta conjunta? ¿O comprando secretamente una cabaña frente al lago mientras yo comía ramen para ahorrar para nuestras renovaciones? Sus ojos se abrieron con esa mirada de ciervo asustado. Pillada. Intentó afirmar que la cabaña era una propiedad de inversión con la que me iba a sorprender una vez que se apreciara lo suficiente. Sí, claro. Le pregunté si por eso escondió toda la documentación y afirmó que los retiros de nuestra cuenta conjunta eran una inversión. Sus ojos volvieron a los míos. ¿Me has estado vigilando? Como si yo fuera la que hizo algo malo. No habría tenido que hacerlo si no me hubieras estado robando. Ella se estremeció ante la palabra robando, e intentó afirmar que ese dinero era parcialmente suyo. Le recordé que su cheque de pago iba a su cuenta personal, mientras que solo mis ingresos iban a la cuenta conjunta. Así que no, en realidad, no era suyo en absoluto. La verdad amanecía en su rostro, lo sabía todo. Intentó otro enfoque diciendo que Jason, su nueva alma gemela, iba a ayudar con las reparaciones de la cabaña, pero su empresa estaba teniendo problemas de flujo de efectivo. Contaba con su parte de la venta del rancho para arreglarlo todo. Estaba en un aprieto. No es mi problema, dije simplemente. Quizás tu alma gemela no es tan estable financieramente como pensabas. Su rostro se endureció. Estás disfrutando de esto, ¿verdad? Siendo difícil solo para castigarme. No. Solo sigo los documentos legales que tú arreglaste. Es curioso cómo resultó. Intentó todo después de eso. Dijo que estaba siendo vengativo, sacó a relucir cómo había encontrado este lugar y diseñado la renovación de la cocina. Incluso tuvo el descaro de decir que merecía una compensación por aguantar viviendo tan lejos de la ciudad. Pero nuestros extractos bancarios mostraban que yo había pagado el 80% de todo mientras ella guardaba dinero en secreto. Lo que no planeaste, le dije finalmente, fue irte antes de que los valores de la tierra aquí alcanzaran su punto máximo. Si hubieras esperado otro año, este lugar valdría $150,000 más. Mal momento por tu parte. Su rostro mostró la verdad de mis palabras. Había calculado mal, pensó que el rancho sería un ingreso fácil en el divorcio.
Descubrir que estaba únicamente a mi nombre había frustrado todo su plan. Amenazó débilmente con conseguir un abogado. Le informé que ya tenía uno. Volvió furiosa a su coche, volviéndose una vez para gritar: «Esto no ha terminado», antes de salir a toda velocidad por el camino de entrada, levantando polvo. Después de que se fue, cambié todas las cerraduras y códigos de inmediato, llamé a Dan para ponerlo al día y empecé a planificar mis próximos movimientos cuidadosamente. Lo bueno de trabajar en subastas de ganado es que aprendes a leer a la gente. Saber cuándo están mintiendo sobre una oferta, cuando están desesperados por vender, cuando intentan subir el precio artificialmente. Vicky pensó que estaba siendo inteligente, pero estaba transmitiendo su desesperación como un letrero de neón. Dan me aconsejó que no respondiera nada sin consultarlo primero con él. Intentó que aceptara cosas por escrito o hiciera acuerdos verbales por teléfono, pero no debía caer en eso. Revisé toda nuestra casa ese fin de semana, documentando todo lo de valor: muebles, electrodomésticos, electrónicos, herramientas. Tomé fotos, encontré recibos donde pude, cualquier cosa para establecer lo que era mío antes de que ella pudiera intentar reclamarlo. Encontré algunas cosas interesantes en el proceso: una caja de zapatos escondida en la parte trasera de nuestro armario con joyas que nunca había visto antes, una pila de extractos de tarjetas de crédito a su nombre con cargos en hoteles a los que nunca había ido. La evidencia de su doble vida estaba en todas partes una vez que empecé a buscar. Los mensajes de texto se ralentizaron, luego se detuvieron por completo cuando se dio cuenta de que no respondía. Su padre volvió a llamar para disculparse y hacerme saber que no le estaban dando dinero. Ella se lo buscó, dijo, sonando cansado. Su madre es igual, piensa que siempre puede encontrar una solución fácil para sus problemas. Nunca funciona así. A través de amigos en común, descubrí que su alma gemela, Jason, era un desarrollador ostentoso que acababa de finalizar su propio divorcio. El tipo estaba hasta las cejas de deudas en varios proyectos fallidos, empezó a construir condominios de lujo justo antes de que el mercado se ablandara. Su relación aparentemente se fue al garete cuando se dio cuenta de que ella no aportaría dinero de la venta del rancho para financiar su próxima inversión segura. 2 semanas después de que se fue, recibí los papeles de divorcio formales. Curiosamente no había ninguna reclamación sobre el rancho, solo una solicitud de división de otros bienes y $3.200 mensuales en pensión alimenticia conyugal debido a sus ingresos significativamente más bajos. Mi abogado se rió de eso. Teníamos registros que mostraban que ganaba casi tanto como yo, pero había escondido la mayor parte. Mientras ordenaba archivos viejos en nuestra oficina en casa, encontré algo interesante. Su solicitud de préstamo para la cabaña listaba un ingreso un 40% más alto que lo que reportó en nuestros impuestos. El fraude fiscal no es broma. Guardé esa información en mi bolsillo por si acaso. Dan sugirió que la usáramos como palanca si era necesario, pero que de lo contrario esperáramos. A veces la mejor venganza es simplemente dejar que alguien se autodestruya, dijo. Por lo que me dices, ella y este novio desarrollador van por ese camino, contigo o sin ti. En lugar de pelear por cosas pequeñas, acepté dejar que se quedara con los muebles que quería e incluso con nuestro SUV más nuevo. Dan pensó que estaba siendo demasiado generoso, pero yo estaba jugando a largo plazo. Quería que el divorcio se finalizara rápidamente con el mínimo drama. Pelear por sofás y coches solo lo alargaría. Mi hermano Mike no estaba convencido cuando le conté mi estrategia. Sentía que la estaba dejando ganar. Le expliqué que estaba conservando lo que importaba: el rancho, mis cuentas de jubilación, mis herramientas y equipos. Ella podía quedarse con los muebles de IKEA y el coche con 60.000 millas. Saldría ganando al final. Seguí trabajando, seguí cuidando el rancho, mantuve la cabeza baja. La dejé pensar que me estaba conformando con las cosas pequeñas porque estaba herido o tratando de tomar el camino correcto. Mientras tanto, estaba documentando todo lo que encontraba sobre su situación financiera, los ingresos ocultos, las discrepancias fiscales, el dinero que había desviado de nuestra cuenta conjunta. Durante este tiempo, también aprendí más sobre Jason a través de contactos de la industria. Su empresa se había endeudado demasiado en 3 desarrollos diferentes. Los bancos estaban reclamando préstamos, los contratistas estaban presentando embargos por trabajos impagos. El tipo era un castillo de naipes a punto de derrumbarse, y Vicky se había unido a su estrella justo cuando se estaba apagando.
También sabía por sus redes sociales que las cosas entre ellos estaban tensas. Había dejado de publicar esas fotos de viviendo mi mejor vida, y los comentarios de Stasi habían cambiado de te mereces la felicidad, cariño, a cosas de apoyo vagas como aguanta, vienen días mejores. La fantasía se estaba desmoronando más rápido de lo que ella esperaba. 4 meses después el divorcio estaba casi finalizado. Me quedé con el rancho y empecé a hacer cambios. Convertí su oficina en casa en un taller donde podía restaurar piezas de motocicletas antiguas. Mi negocio secundario finalmente estaba despegando ahora que tenía tiempo para concentrarme en él. El rancho estaba empezando a sentirse mío de nuevo. Repinté el salón de un verde oscuro que ella siempre había odiado, compré un sofá de cuero para reemplazar el incómodo sofá moderno en el que ella había insistido, y dejé que Tucker durmiera en la cama. Pequeños cambios que hacían que el lugar se sintiera menos como un museo y más como un hogar. Mi hermano seguía intentando emparejarme con amigas de su esposa, pero no estaba listo. En cambio, me centré en mi trabajo como gerente regional de subastas de ganado, reconstruyendo mis ahorros y reconectando con amigos a los que había descuidado durante mi matrimonio. Me uní a un club local de restauración de vehículos clásicos que me sacaba de casa los fines de semana. Me encontré con Stasi en el supermercado unos 5 meses después de que Vicky se fuera. Pareció sorprendida al verme, luego incómoda. Pregunté casualmente cómo estaba Vicky, como si estuviera preguntando por cualquier conocido. Stasi mintió torpemente diciendo que estaba bien, muy bien, amando su nueva vida. Sonreí de una manera que la hizo retorcerse y pregunté cómo le iba a la empresa de desarrollo de Jason, mencionando los problemas con su proyecto de River Heights. Sus ojos se abrieron ligeramente. No sabría nada de eso. No. Vaya. Simplemente pensé que como ustedes siempre están juntos, habrían oído. Esos contratistas que presentan embargos por trabajos impagos, el banco que amenaza con ejecutar la hipoteca. Cosas desagradables. Murmuró algo sobre que llegaba tarde a una cita y prácticamente corrió hacia la caja. Sabía que la información llegaría a Vicky en 1 hora. Que se preguntara cuánto sabía. También supe, revisando los registros públicos, que la cabaña que compró tenía serios problemas estructurales. La evaluación del impuesto sobre la propiedad se había reducido en un 30% debido a importantes defectos en los cimientos que requerían reparaciones importantes. Las estimaciones para arreglar ese tipo de daño suelen empezar alrededor de los $60.000, dinero que definitivamente no tenía si estaba pidiendo pensión alimenticia. Su padre llamaba ocasionalmente para ver cómo estaba. Todavía teníamos esa conexión a través de nuestro amor compartido por las camionetas clásicas. Durante una de estas llamadas, mencionó que Vicky había pedido mudarse de vuelta a casa temporalmente, pero su madre se había negado. Margaret dijo que había tomado su decisión y que solo la alentaría si la dejaban volver corriendo a casa cada vez que la vida se ponía difícil. 8 meses después de que se fue, todo encajó mejor de lo que podría haber planeado. La empresa de desarrollo de Jason solicitó protección por bancarrota. La noticia estaba en todas partes en el diario de negocios local. La cabaña que había comprado había sido oficialmente condenada por el condado debido a los problemas de cimientos, haciéndola esencialmente inútil. Y lo más hermoso de todo, el IRS le envió un aviso de auditoría para los últimos 3 años. Es gracioso cómo funcionan a veces las pistas anónimas. Estaba en el supermercado comprando cosas para la semana, cuando literalmente me topé con ella al salir de un pasillo. Su carro chocó con el mío con un golpe metálico. Se veía mal, no tan arreglada como de costumbre, nada que ver con la mujer pulida que se había presentado en el rancho meses antes. Después de saludos incómodos, preguntó si podíamos hablar en alguna parte. Contra mi mejor juicio, acepté. Terminamos sentados en mi camioneta en el estacionamiento, ella jugueteando con la correa de su bolso. He tomado algunas malas decisiones, admitió con la voz temblando. No me digas, respondí con calma. Se desmoronó entonces contándome todo. Como Jason la había convencido de invertir $30.000 en su último proyecto, dinero que había obtenido en parte vendiendo joyas que yo le había comprado a lo largo de los años. Como la cabaña era esencialmente inútil ahora. Como el IRS la estaba persiguiendo por discrepancias en sus ingresos declarados. No sé qué hacer, Ryan. Me estoy ahogando aquí. Las lágrimas estaban emborronando su rímel.
Me senté allí, dejando que el silencio llenara la cabina de mi camioneta. Parte de mí sentía satisfacción, al verla así, el karma cerrando el círculo. Pero otra parte, la parte que la había amado durante 8 años, se sentía vacía. Esto no era una victoria, solo un triste final para lo que yo había pensado que era una buena historia. Finalmente susurró preguntando si podía ayudarla, quizás dejarla mudarse a la habitación de invitados en el rancho por unas semanas hasta que se recuperara. Interesante, dije. Así que me dejas con una nota, intentas quedarte con la mitad de mi propiedad, ¿y ahora quieres mi ayuda? Afirmó que estaba desesperada. Sus padres ni siquiera le hablaban ya. Ella y Jason habían roto semanas antes. Stacy la estaba ignorando desde que no podía permitirse salir más. Yo era la única persona que podría entender. ¿Entender qué? ¿Que me mintieron? ¿Que me robaron dinero? ¿Que mi matrimonio fue básicamente una larga estafa? No fue así, protestó débilmente. Al menos no al principio. Realmente te amaba. Simplemente no lo suficiente como para ser honesta conmigo. Saqué una carpeta que casualmente tenía en mi camioneta y se la entregué. Dentro estaba cada documento que había recolectado, las transferencias bancarias, las discrepancias fiscales, las solicitudes de préstamo con diferentes cantidades de ingresos. Se puso pálida cuando se dio cuenta de que yo era quien había activado la auditoría del IRS. Me suplicó que no enviara nada más, diciendo que lo perdería todo, su licencia, posiblemente enfrentaría cargos. Deberías haber pensado en eso antes de sacar $22,000 de nuestra cuenta. ¿Qué quieres?, preguntó, derrotada. Nada. Esa es la belleza. Ya he ganado. Quédate con el SUV, no me importa. Pero si alguna vez intentas venir tras de mí o el rancho de nuevo, el resto de esto va al IRS, a tu agente, y a cualquiera que pueda estar interesado. Admitió que fue estúpida al tirar una buena vida por nada. Dejó que Stacy la convenciera de que se estaba perdiendo la vida, de que merecía cosas más emocionantes, un estilo de vida más glamoroso. Resulta que lo aburrido y estable supera a lo emocionante y arruinado cualquier día, y solo le costó su matrimonio, su carrera y su reputación darse cuenta de eso. Una ganga hizo una mueca ante mi sarcasmo pero no discutió. Cuando preguntó si creía que alguna vez la perdonaría, lo pensé honestamente. No lo sé. Pero en realidad no importa si lo hago o no. De todos modos, hemos terminado. Intentó preguntar si estaba saliendo con alguien. Le dije que no era asunto suyo, pero no, me estaba tomando tiempo para mí mismo. Inteligente, asintió. Debería haber hecho eso después de Brad. Brad era su ex antes que yo. Habían roto solo 2 meses antes de conocernos. Siempre había sospechado que yo era el chico de rebote, pero no me había parecido importante en ese momento. Para que conste, añadió, el rancho se ve bien. Pasé la semana pasada. La cerca nueva en el Pasto Sur. Está bien. No lo hice para tu aprobación, respondí. Lo hice porque hacía falta. Los papeles finales de divorcio se firmaron la semana siguiente. Sin pensión alimenticia, sin reclamaciones sobre nada mío. Su abogado parecía aliviado de haber terminado con todo. Lo último que supe fue que tuvo que vender su cabaña con una pérdida enorme, perdió su licencia de agente inmobiliario temporalmente debido a los problemas fiscales y se mudó de vuelta con sus padres a los 29 años. Su padre lo confirmó cuando nos reunimos para trabajar en su camioneta el mes siguiente. Está humillada, me dijo entregándome una llave inglesa. Nunca pensé que vería el día. La gente cambia cuando tiene que hacerlo, dije. La verdad era que yo estaba mejor. El rancho estaba prosperando. Había agregado 3 caballos en pensión para ingresos adicionales. Mi negocio de restauración de motocicletas había despegado lo suficiente como para que estuviera considerando reducir mis horas en la subasta. El rancho está tranquilo ahora. Sin drama, solo yo, Tucker y los caballos, y ocasionalmente invitando a amigos a cenar. No es la vida que pensé que tendría, pero es una buena vida. Resulta que a veces las peores cosas que te suceden te llevan a los mejores lugares a los que puedes ir, y a veces la basura realmente se tira sola.